al 13, perdón. Versos 9 al 13 del capítulo 1 de Juan. Juan capítulo número 1, del verso 9 al verso 13. Amén. Entonces, Juan capítulo 1, versos 9 al 13, bajo el tema su cromosoma en mí. Así es el tema de este día, su cromosoma en mí. Vamos, base bíblica está ahí en Juan capítulo 1, versos 9 al 13, y dice la palabra del Señor. Por favor, acomódese, esté listo para que nada le interrumpa, para que usted pueda recibir el alimento espiritual, su alma pueda saciarse en este día de lo que Dios tiene para usted en alimento espiritual y en el espíritu. Dice aquí la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versos 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Vamos a orar. Y le pido por favor a todos los hermanos que hable con el Señor y le diga: háblame a mi vida, que tu palabra tenga efecto hoy en mi vida, y hable a mi favor para que Dios me use. Señor Jesús, en este momento, Padre, estamos aquí a la mesa listos para tomar el alimento espiritual. Tú eres el pan de vida que descendió del cielo, el cual alimenta a cada ser humano que viene a tu presencia. Hoy mi alma tiene hambre y tiene sed de tu espíritu, Señor. Y en este momento dejamos lugar a que tú lo hagas. Alimenta a tu pueblo, alimenta a tus hijos, Señor. Y aquí estamos, Señor, disponibles, dispuestos. No permitiremos que nada obstaculice mi atención y que mis sentidos estén todos conectados, sintonizados con la voz de tu Espíritu. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Gracias, Señor. Ten a bien usar este instrumento, Señor, poniendo las palabras y los pensamientos conforme a lo que tienes que decirnos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Griten gloria a Dios. ¿Sí oraron conmigo? Amén. Siéntense, por favor. Hay personas que llega el momento en que se meten en un vicio, en que se meten en una son atrapados por alguna cosa que los esclaviza, como el alcohol, como el cigarrillo, como la droga. Es más, hay personas que desde niños tienen el carácter deformado, es decir, son de mal carácter, son groseros. Hay unos que se les mete la costumbre de robar, de mentir. Y son personas que en algún momento sus familiares creen que así como nacieron o como se formaron aquí, así van a ser toda la vida. Hay quienes creen que un vicio es imposible de deshacerse. Hay quienes creen que ese borracho morirá borracho. Hay quienes creen que ese vicioso probablemente en alguna de esas sobredosis quede allí, y es la verdad. Muchas personas han muerto por eso, porque en algún momento tomaron algo y eso se les metió en su alma, eso se les metió allí y los cautivó y los esclavizó hasta la muerte. Es más, nosotros traemos, hay quienes han traído de su herencia, han traído ciertas cosas, cosas que heredaron de sus padres, como el temperamento. Como algunas, el que es borracho, su hijo se vuelve borracho. La que es prostituta, su hija termina también prostituta. Son cosas que vienen en eso, que están ahí. Y parece que viene una maldición. Y parece que como que eso no va a ser posible zafarlo, quitarlo. Y parece que las personas no, pero no es cierto. No es cierto, porque hay algo que la iglesia entiende, que nosotros hemos entendido en Dios, y es esto, hermanos, que
me quitó a mí el deseo de fumar, el deseo de beber, el deseo por la música, que era algo que estaba impregnado en mí, algo que me gustaba, algo que estaba dentro de mis pasiones, de mis deseos. ¿Qué fue lo que me desconectó a los 25 años de eso? ¿Qué fue? ¿Por qué no volví a sentir el deseo de fumar? ¿Por qué si alguien está al lado fumando me fastidia? ¿Por qué mi boca no volvió a sentir el deseo de tomar cerveza, de tomar aguardiente? Cada fin de semana lo hacía, y si podía 2 veces a la semana, 3, lo podía hacer. Pero ¿qué fue lo que me desconectó de eso? Hay algo que ocurrió, hermanos. Hay algo que pasó, y es que fue el poder de Jesucristo, el poder del Señor Jesús en su espíritu, el cual quebrantó esa maldición, el cual quebrantó ese deseo, el cual quebrantó aún, hermano, todo lo que venía conmigo y lo que estaba conmigo. Eso es interesante. Por eso les quiero decir, ¿cómo sucedió? No sé. No, el Señor en la iglesia no me dieron una píldora, no me dieron un brebaje, no hicieron absolutamente. Yo no sé cómo lo hizo el Señor, pero Jesús lo hizo. Por eso hay algo, hermano. ¿Cómo podrán los científicos comprobar el origen de las cosas creadas de una manera lógica? Lógica tiene. ¿Quién puso estas 2 columnas ahí, esas 3 columnas ahí? Alguien fue y fabricó esas columnas de hierro, y fue en una compañía donde hacen el hierro, vino y las colocó ahí. Las colocaron ahí cuando estaban edificando. Eso es algo lógico. Pero le hago una pregunta en esta mañana: ¿quién colocó ese sol ahí donde está? ¿Quién puso la tierra a girar alrededor del sol tan exactamente, que ha venido girando durante todos estos miles de años, y la tierra no se mueve de su eje? Porque si se acerca el sol nos quemamos, y si se aleja la tierra nos congelamos. ¿Quién hizo eso? ¿Habrá una explicación, hermanos, lógica para los científicos? Ellos no lo pueden. Ellos dicen que fue un boom, una explosión, y puso eso donde está. Eso no es así, hermano. Nosotros tenemos una atmósfera que si nos salimos de ella no podemos respirar. ¿Quién creó la atmósfera? Hermano, eso son cosas que están ahí, y ahí, hermano, no se les puede buscar la lógica. Pero, hermano, hay una dimensión en Dios que es totalmente sobrenatural. Es decir, que Dios tiene algo en Él que no tiene respuesta para los hombres. Mire, hermano, ¿cómo podemos explicar que 3 jóvenes de carne y hueso sean metidos en un horno de fuego, calentado 7 veces más de lo acostumbrado, entren a ese horno y no se quemen? ¿Cómo es que se pasean por en medio del fuego, danzan en medio del fuego? Es más, el rey que los metió adentro no mira 3, no metimos 3, pregunta: ¿y por qué veo 4 allá danzando? No hay explicación lógica, hermanos, pero es que Dios interviene sobrenaturalmente para hacer cosas grandes. Denle el aplauso al que hace las cosas sobrenaturales. Amén. ¿Cómo podemos explicar que hay 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, probablemente 9,000, 10,000, 11,000 personas que están en un desierto? No hay comida, solamente hay en medio de toda esa multitud 2 peces y 5 panes. ¿Y cómo es posible que por una sola acción, una oración, aparezcan cestas y todo el mundo coma, se multipliquen esos panes y esos peces se multiplican de tal manera que todos comen, se sacian y sobran 12 cestas llenas? ¿De dónde apareció eso, mis hermanos? ¿De dónde salió eso? Es que el Dios que conocemos es el Dios de lo sobrenatural. Él puede hacer cosas más grandes de los que usted se puede imaginar. Apláudalo. Sí, todos aplaudémoslo. ¿Cómo puede comprobar la ciencia que Jesús, un hombre que está caminando, se encuentra con un hombre ciego de nacimiento? No tiene
ojos en sus cuencas. Nació ciego de nacimiento, nació sin ojos. Hoy día todavía hay gente que nace con esas cosas. Pero le pregunto en esta hora, ¿cómo comprobamos lo que hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? El Señor tomó barro, polvo de la tierra, hizo 2 bolitas, les llenó de su saliva, luego se los pone en los ojos y el hombre comienza a ver. Yo no sé si usted cree esta mañana esto, pero yo creo que aquí están los que creen. Está una niña diciéndole a sus compañeros de curso, diciéndoles que ella cree que Jonás fue tragado por un gran pez, que un pez se lo tragó y lo metió en el estómago, y él duró ahí 3 días y 3 noches, y que después ese pez vino a la orilla del mar y lo vomitó. Y la profesora le dice a la niña: niña, eso no puede ser posible. Científicamente un pez de esos no puede tragarse una persona y tenerlo ahí 3 días. No le diga esas cosas a los niños. Y la niña le dice: yo creo que eso es verdad. Y ella dice: no se puede demostrar. Pues yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás cómo fue eso. Y le dice la profesora: ¿y si se va para el infierno? Entonces la niña le dice: pues le preguntará a usted, porque los incrédulos van para el infierno. Está como el niño que está en clase, Juanito, el famoso Juanito, está en clase y comienza el profesor a decir que no hay comprobación de Dios, que Dios existe, que no hay ninguna materia, forma de Dios. Y el niño le dice: sí, Dios sí existe. Le dice: para el niño, Dios sí existe. Y el profesor le dice: ¿Dónde está Dios? Y el niño se para con esa firmeza y dice: Dios está en el cielo. Y lo coge el profesor de la mano y lo saca para afuera y me dice: a ver, muéstreme dónde está Dios. Y el niño le dice al profesor: profesor, ¿usted cree en el cerebro? Le dice: pues claro que está en el cerebro. Y el niño le dice: profesor, muéstreme su cerebro. Está aquí. Y yo no veo su cerebro. Profesor, usted es un hombre sin cerebro. Hay una respuesta para los que no creen. En el plan de salvación y de redención del ser humano, Dios ejecutó una acción sobrenatural, la cual trajo al Salvador del mundo, a nuestro Redentor. Lo trajo bajo la concepción en una virgen. Y Lucas 1, desde el verso 26, dice que el ángel Gabriel, quien fue el que trajo el mensaje a la virgen, llegó allá a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ahí había una mujer que había sido desposada, es decir, se había hecho la ceremonia, pero no se había ido todavía al contacto con su esposo, porque no, así es la costumbre. Primero se desposan y luego después es que viene el encuentro. Entonces dice allí que el ángel le dice a María, le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, le turbó por sus palabras y se preguntó: ¿qué es esta saturación? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Escuche: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios Todopoderoso le dará el trono de David su padre, y dice aquí: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, soy virgen. ¿Cómo va a ser esto? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así fue. Vino el Espíritu Santo
la cubrió a ella y su vientre comenzó a crecer. En 1904, Morgan descubrió que la mujer, con su semilla llamada óvulo, el cromosoma de ella en el óvulo es el cromosoma X. Y la semilla del hombre, llamado espermatozoide, él puede tener en los espermatozoides cromosoma X y cromosoma Y. Cromosoma X para que sea niña y cromosoma Y para que sea hombre. Así de que el hombre es el que decide, aunque no lo sepa y aunque no se lo programe, está en su organismo, pero tiene espermatozoides que tienen o cromosoma X o cromosoma Y. Cuando el espermatozoide, porque son miles de espermatozoides que salen, y cuando se encuentra con el óvulo de la mujer tiene el cromosoma X, que es niña, pero cuando se encuentra con el otro cromosoma, que es X, sale una niña. Pero cuando viene el cromosoma Y, que es el cromosoma del varón, entra y se encuentra con el óvulo del cromosoma X, lo vence y nace un niño. Eso lo descubrió Morgan en el año 1904. Entre otras cosas, anteriormente se decía, obviamente los hombres querían tener su primer hijo varón y culpaban a la mujer porque no les daba su primer hijo varón cuando salía niña, y las culpaban y las insultaban y las despreciaban por eso, hasta que Morgan les quitó eso, porque el que decide el sexo es el hombre. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? Aquí hay un hecho sobrenatural. Así que ella tuvo obviamente su ovulación, su cromosoma, pero vino algo sobrenatural, vino un cromosoma divino, y vino y la embarazó, y quedó embarazada, y como resultado vino el Señor Jesucristo nuestro Señor. Entonces su configuración es física y divina, 100% hombre, 100% Dios. Me llama mucho la atención esto, hermanos. Por eso dice aquí que es interesante entender que Jesús, en su naturaleza humana física, no dejó descendencia, porque no se casó, porque no tuvo esposa y porque no dejó hijos carnalmente hablando, porque su propósito era usar el cromosoma divino para hacer hijos espirituales. Aleluya, gloria al Señor. Por eso dice la Biblia, aquella luz verdadera, verso 9 del capítulo 1 de Juan, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no lo conoció. A lo suyo vino al mundo y los suyos, su pueblo, no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oh, hermano, escúcheme esto está lindo. Es decir, que Dios natural, humanamente no tuvo hijos, pero sí espiritualmente usa el cromosoma divino para hacer hijos espirituales. Amén, gloria al Señor Jesús. Por eso los que nacimos engendrados de carne, todos los que estamos aquí, todos vinimos bajo esa concepción. La fecundación vino un día la fecundación, y usted nació. ¿Cuándo? ¿Cómo sucedió esto? Esto sucede así. La concepción sucede cuando el óvulo se encuentra con el espermatozoide. Ahí hay concepción, ahí hay vida. Comienza el crecimiento en el vientre de la madre y luego vienen 9 meses después el nacimiento. Son dos cosas. Parece que como que se nace 2 veces: cuando se hace la concepción y cuando sale del vientre de su madre. La vida no comienza para el ser humano cuando el día que nace, sino el día en que se concibe. Esto es importante, hermanos. Pero nosotros que hemos sido engendrados de sangre, de voluntad de carne y de voluntad de varón, nacimos bajo una simiente corruptible. Heredamos un temperamento. Usted heredó de ahí, de la simiente de sus padres, heredó un comportamiento. Es más, lo físico suyo lo heredó de ahí. Usted tiene el resultado de eso.
Por eso nuestro comportamiento, nuestro temperamento y todas nuestras acciones tienen un origen en el comportamiento y también por nuestros padres, porque no solamente fue lo que traemos de ellos genéticamente hablando, sino que ellos son los que nos enseñan a hablar, ellos son los que nos enseñan a gritar, ellos son los que nos enseñan a mentir, ellos son los que nos enseñan a hacer cosas que no debemos hacer. Y entonces se va formando un carácter, se va formando un comportamiento completamente viciado. Y por eso terminan borrachos, por eso terminan drogadictos, por eso terminan así y parece que no hay solución, pero sí hay solución. En el nombre de Jesucristo de Nazaret hay solución. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Por eso cuando Jesús aparece en el escenario, en la vida de una persona, se llega a una concepción espiritual bajo el principio de nacer de nuevo, como le habló Jesús a Nicodemo. Jesús se encontró con Nicodemo y le dijo así, escuchen hermano, porque Nicodemo era un viejo ya, pero era un viejo que era principal de la sinagoga, es decir, era un hombre que conocía a Dios, que estaba rodeado de la palabra de Dios, que sabía de Dios, pero le faltaba algo. Y hay personas que llegan a la iglesia y se sienten justificadas, creen que no hacen mal, no han matado a nadie, no le roban a nadie, pero cuando vienen a Cristo y lo conocen, saben que son los pecadores más grandes que hay en todo el territorio. Cuando Nicodemo llegó donde Jesús, Jesús le dijo, de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Y para poder nacer, tienes que morir. Tiene que haber una muerte para poder nacer de nuevo. Eso es un principio bíblico, hermanos. Así es, así lo hizo Dios. Entonces le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ahí están las dos partes. Tiene que haber una muerte para nacer de nuevo. Pero hay un día de concepción y hay un día en el cual se nace en el agua y se nace en el Espíritu. Esto lo tenemos que entender así, hermanos. Pero todo esto se produce bajo un cromosoma espiritual, que es el mismo que embarazó a María, que sacó como producto a Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó ser más que Dios ni nada de eso, hermanos, sino que fue sin pecado, porque el cromosoma que él tenía de él era completamente puro. Le cambió, hermano, el sistema por dentro humano. Y hermano, por eso lo espiritual puede más que lo carnal, por eso lo divino puede más que lo humano. Digan gloria a Dios. Por eso Dios es más grande que los hombres. Amén. Yo no sé cómo se hace eso, hermanos. Usted no me pida explicaciones científicas cómo quedó embarazada María, porque no le voy a dar. Primero me explica quién puso ese sol ahí, que no se quemó las manos. Primero me lo explica. No lo podemos saber, hermanos. Hay cosas que Dios hace y solamente Él las puede explicar. Ahora les estoy diciendo, todos los que estamos en Cristo nacimos bajo una simiente corruptible. La simiente de nuestros padres, ese cromosoma X, cromosoma Y, hermano, venían corruptos. Claro que sí. Dios no nos juzga desde que nacimos. Alguien dice, nacimos con el pecado original. Dios no te juzga sino hasta cuando eres consciente del bien y del mal. Cuando eres consciente de tus pecados es cuando Dios te juzga. Pero todos somos pecadores por Adán, que nos vendió al pecado. Pero ¿qué ocurre entonces? Para eso apareció Cristo, para deshacer ese cromosoma malo y para que se implante en nosotros el cromosoma divino, aleluya, que cambia nuestro comportamiento, que cambia nuestro temperamento, que nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, escuchen, hay dos cosas para nacer. Hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Son dos nacimientos, lo dije acá hace un momento, la concepción y el día en que nace. Parecen que ahí hay dos nacimientos. ¿Me están entendiendo? Cuando viene, los médicos dicen que mientras que
el óvulo no presente características humanas, pues se puede deshacer, ahí no hay vida. No se equivocan. Porque el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos, y es cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, que para Dios lo que hay dentro de una mujer, por eso las mujeres que abortan están asesinando, matando a sus hijos, que ya tienen vida en el vientre de su madre. Y si alguien lo ha hecho, pídale perdón al Señor, que perdona también ese pecado. Pídale perdón. Pero lo que sí les digo en esta mañana es que esa naturaleza que traemos nosotros es corrupta. Pero ¿qué ocurre? Viene la muerte espiritual, viene la muerte que nosotros tenemos que determinar. ¿Cómo? Bajo concepción divina. ¿Cómo somos concebidos? Por medio de una semilla. ¿Cuál semilla? La semilla de la palabra de Dios. Esa es la semilla incorruptible. Todo comienza así, cuando la palabra cae en nosotros, cuando esa semilla cae en nosotros, cuando viene. Por eso aquí dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso cuando lo primero que ocurre en un ser humano es cuando escucha la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entonces viene y hay una fecundación. Hay una fecundación, hay esa simiente del Señor viene a nosotros y comienza entonces a establecer una nueva vida. Por eso el creyente, cuando llega al bautismo, que es la verdadera concepción, bautismo en aguas, entonces ya viene determinado ¿a qué? A entenderlo, a comprenderlo, a asimilarlo. Ya la palabra le está diciendo, la palabra le está anunciando, ya la palabra está dentro de él. Esa simiente ya está dentro, la simiente de Dios ya está en mí. Esa es la diferencia entre los judíos y nosotros. Los judíos no tenían esto de Dios dentro de ellos, no tenían el cromosoma divino dentro de ellos. Era para algunos, solamente David y algunos hombres lo tenían, pero nosotros todos podemos tener ese cromosoma divino de Dios en nuestra vida. Por eso Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por eso, hermano, cuando llegamos, yo me encuentro con personas muy intelectuales, personas muy de mucho conocimiento en sus áreas, médicos, abogados. Y cuando me siento con ellos, ellos me pueden dar una clase a mí, una cátedra de lo que han aprendido, de sus profesiones. Pero de esto no saben. De esto no saben. Cuando lo saben, no pueden sacar respuestas, porque no hay. Pero sí lo podemos comprobar. Y le puedo decir: ¿qué me quitó a mí a los 25 años el deseo de fumar? El deseo de beber por la música mundana. ¿Qué fue lo que? Algo pasó en mí. Es que recibí el cromosoma divino de Dios, y eso desestabilizó, aleluya, cambió mi sangre, cambió lo dentro de mí, lo cambió completamente, hermano. Y hoy digo aquí, después de 20 años, no tengo ningún deseo por tomar. Hermano, si usted me da un trago, yo lo voy a botar, no lo quiero. Me va a saber mal. Si me voy a fumar un cigarrillo, voy a toser. Y sabía aspirarlo y sabía hacer bolitas, pero ya no siento, hermano, ya no. ¿Qué pasó? Es que hubo algo. Es que fui renacido por la palabra de verdad, la palabra de Dios que permanece para siempre. Amén, amén. Por eso cuando yo voy a bautizar a alguien, yo le doy una clase y le inyecto más simiente, más cromosoma, ahí, para que quede bien firme. Y le digo: tienes que morir. Sí, te voy a sepultar. Tranquilo, te voy a sacar.
¿Cómo así? Pero explíquemelo. Sí, tienes que morir a tu carne, a tus deseos, a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz, porque tienes que morir. Tienes que morir a tu yo, tienes que morir a tus deseos, tienes que morir a ti. Esa es tu decisión. Los que se bautizan tomaron la decisión. ¿Por qué? Porque la palabra los engendró. La palabra los embarazó. Y si están embarazados, ¿qué se puede hacer, hermano? No es que ya oyó la palabra, lo siento, ya no puedes devolver el cassette. No lo puedes devolver. ¿Por qué? Porque ya llegó la palabra, ya la estás oyendo. Era mejor no haber venido a culto. Era mejor así, sí, ya ahora quedaste enlazado, comprometido, ya no te puedes zafar de Dios. Lo siento, I'm sorry. Cuando yo llego a los toles, ahí dice don't back up. Me tengo que quedar quieto. Pero déjese embarazar, que embarazarse de Dios es rico. Es bueno, es saludable. Dios tiene para ti una mejor vida que la que tenías antes. Digan gloria a Dios los que han experimentado. Los que lo han vivido pueden decir, me ayudan esta mañana a predicar. Esto no es fácil de explicarlo, pero lo estoy tratando de hacer. Por eso el que nace de nuevo muere a su yo, muere al pecado, ya no más pecado. Ya no puede pecar. Primera de Juan capítulo 3, a ver, vamos a esas Biblias. Primera de Juan capítulo 3, ¿qué dice ahí? Mire lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, cuando salgamos, escúchenme, hermanos, tengo una revelación aquí rapidita. Si Jesús viene mañana a las 9 de la mañana, Jesús viene en las nubes. ¿Sabe una cosa? Esa figura suya que tiene, esa cara que a algunos no les gusta cuando se ven en el espejo, esa cara que usted está viendo, a unos, bueno, le voy a dar una noticia, con esa cara, esa se va a deshacer. A las 9:01 ya usted no existe en esa magnitud, en la magnitud de carne. Él tiene para nosotros una nueva, hermano, seremos transformados. En un cuerpo glorioso, no de carne. Aleluya. Él tiene para nosotros otro estuche, se lo quiero decir así de esa manera. Otro estuche ahí donde está metida su alma. Él tiene algo más que fue exactamente al mismo que tuvo Jesús después de la resurrección. Por eso fue que los hermanos de Emaús no reconocieron a Jesús, sino hasta cuando lo oyeron hablar. No lo reconocieron físicamente, porque Él venía con su cuerpo glorificado que atravesaba las paredes. Ese mismo cuerpo va a ser para usted. Si Jesús viene mañana a las 9:10, estamos con Él, gloria a Dios. Amén. Porque esto corruptible se vestirá de incorruptible, y esto mortal se vestirá de inmortal. En ese momento, en cuando venga el Señor en las nubes. Pero ¿qué dice aquí, hermano? El Señor va a cambiar esto. Lo va a cambiar. Ahora, el que nace entonces, el que muere al mundo, muere a la carne, a los deseos, muere al pecado. Porque dice aquí, ¿y por qué dije que vamos a ser cambiados? Porque dice aquí, ahora, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Sabe a quién se parece usted? O se parece a su papá o se parece a su mamá. Pero no me parezco a ninguno de los dos. Entonces pregúntele a su mamá quién es su verdadero papá. De todas maneras, eso ya no importa. Ya usted salió con esa cara. ¿Qué hay que hacer? Le doy una esperanza. ¿Quién es el hermoso aquí?
El Señor es hermoso, ¿sí o no? En Él no hay defecto. A las 9:07 usted ya es perfecto, porque va a ser semejante a Él. Ahí está la perfección. Por ahora no. Por ahora seguiremos. Tenemos que bañarnos todavía, seguirnos bañando. Pero cuando aparezca ese cuerpo, ya no más. Ajá. Y dice aquí: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que miente, el que fuma, el que fornica, el que va y se mete a los bares allá, peca, miente, engaña, hace lo que sea. No le importa. ¿Por qué? Porque no le conoce. Pero ¿qué dice aquí? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio peca. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en él. Es decir, ese cromosoma está ahí, esa simiente está ahí, dice ahí lo está diciendo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pues hermano, el que ande por ahí mintiendo, engañando y haciendo y deshaciendo, no ha nacido de nuevo. No ha muerto todavía. Tiene una apariencia de cristiano, no lo es. Está conectado todavía con eso, que todavía le gusta la música mundana, que tiene cristiana y mundana en su iPod. Todo eso, hermano, ya no. Porque es que, hermano, piense una cosa. ¿Usted de qué país? Bueno, de aquí, de Centroamérica. Si usted naciera en China, ¿qué música le gustaría? Esa será su música, porque nació en China. Así que ni la bachata le va a llamar la atención, porque nació en China. Los chinos no les gusta la bachata, ni el merengue, no lo bailan, no saben. ¿Por qué? Porque nacieron en China. El que nace de nuevo se desconecta de todas las cosas, del mundo, de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque murió. Mire, hay dos maneras en las cuales una mujer puede tener a su marido feliz. Es decir, ¿cómo que a su marido? Porque hay mujeres que quieren que su marido no las vuelva a gritar, que no vuelva a fumar, que no vuelva por allá a quedarse en la calle tomando con los amigos, que no quiere. Solamente hay dos formas de lograrlo: que cambie cuando se muera. Seguro que cuando se muera no puede volver a serle infiel, no puede. No, cuando se muera de verdad. Dos formas dije: cuando se muera, en el ataúd no le, yo estuve en el ataúd, aquí está del hermano, en el sepelio del hermano Carlos. Él me invitó al sepelio y les prediqué la palabra antes de que metieran el cuerpo allá al hueco. Cuando ya lo estaban metiendo al hueco, dijo, 4 amigos, 2 a un lado, 2 al otro, cada uno sacó su lata de cerveza. Esta fue su último deseo. ¿Pero qué? Se la echaron por fuera porque no se la podía tomar. Dios dijo: no se me toma uno más. Cuando Dios dice no se me toma uno más, no se toma uno más. O lo hace a las buenas o lo hace a las malas. Segunda forma es que muera y nazca de nuevo. El que nace de nuevo se desconecta de esas cosas. Téngalo por seguro. Se puede meter, hermano, si nace de nuevo, se mete a una discoteca y bailaba en esa discoteca, ya se movía, y de ahí dice: no, quiero estar aquí, ya no me gusta esto. Esto está bien aburrido, aburridos. Y viene al culto y se goza, y alaba al Señor, y tiene vida, y aplaude, y canta, y alaba y glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque tiene nueva vida, porque tiene una nueva simiente. Amén. Se vuelve aleluyero y no aguarulero. Aleluyero, aleluya. Eso es, hermanos. Por eso
Cuando alguien nace de nuevo, hermano, esa persona se desconecta de su vieja naturaleza, que está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne. Al nacer de nuevo se desconectan todas esas maldiciones. Mi abuelo era así, mi papá fue así, y llegué yo y me tocaba el turno a mí, pero dijo Cristo: no, usted no sigue lo mismo. Te voy a meter un gen dentro, te voy a meter un cromosoma mío dentro de ti, y no vas a ser como tu papá, no vas a ser como tu abuelo ni tu tatarabuelo. Tu abuelo sí, pero yo digo que no, naces de nuevo, eres un nuevo hombre, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso el que nace de nuevo tiene un nuevo carácter, un nuevo comportamiento, una nueva conducta. El niño, cuando es bebé, tiene rasgos comunes de sus padres, y el contacto con sus progenitores determina un carácter, una manera de hablar, una manera de vivir. ¿Por qué? Porque está ahí. El que es nacido de nuevo tiene una nueva manera de vivir, porque tiene un gen espiritual dentro. Hermanos, eso es así. Y su relación con su padre también hace que tenga un comportamiento diferente. Y es más, que viva en la casa de su padre lo hace también diferente. Por eso cuando aquí hay hermanos, y entonces por allá dice alguno una mala palabra, todos lo voltean a mirar. Pero si estaba en el trabajo, allá nadie lo mira. Antes se ríen la gente allá, pero aquí todo, uy no, pero aquí no hablamos así. Aquí tenemos a un solo padre, y con ese padre, pues ese padre nos enseña. Vivimos en su presencia, ¿verdad? Y entonces lo que es de él se me pega a mí, porque el niño siempre quiere ser como el papá, y la niña siempre quiere ser como la mamá. Pues yo quiero ser como mi Padre Celestial. Yo quiero ser como Él. Es perfecto, Él no se equivoca, Él es bueno. Hermano, Él es el prototipo a seguir, perfecto. En Él no hay equivocación. Mis hijos saben que yo me equivoco. Yo me equivoco como humano, me voy a seguir iglesia, me seguiré equivocando, y mi esposa me seguirá mirando así a veces. Claro, porque ¿quién más me va a llamar la atención si no es ella? Ninguno de ustedes se atreve. Me seguiré equivocando. Como humano me seguiré equivocando. Pero ¿sabes qué? Me equivoco menos cada día. Claro, no es que estoy con mi padre y mi padre me enseña. Mi padre me corrige. Mi padre está conmigo todo el tiempo. ¿Cuántos tienen frustraciones aquí porque su padre se fue con otra? Y usted quedó abandonado. No tuvo la relación de su padre, apenas por allá, de vez en cuando. ¿Cuántos lo tienen aquí? Es más, algunos no tienen padre, pero ahora tienes un verdadero padre. No te va a dejar, no te va a desamparar. Está aquí contigo, te va a enseñar, te va a corregir, te va a educar, te va a instruir en su camino, para que lo sigas a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. Escuchen esto, es hermoso. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, que la simiente perfecta, la simiente perfecta, pura, la simiente que vale. Por eso, hermano, es que yo no puedo, yo ya no estoy conectado al pecado. Yo ya no, hermano, yo no siento mentir, yo no siento engañar, yo no tengo un corazón así. Ya no lo tengo, hermano. Lo tenía, pero ya no. Ahora yo tengo una conducta diferente. Algo pasó dentro de mí. ¿Qué puedo hacer? Es que nací de nuevo. Es que nací del agua. Morí al mundo, a la carne y al pecado. Y morí, fui sepultado, me metieron ahí. Y ahí quedaron todas mis maldiciones. Todo lo que estaba, todo lo que degeneraba mi vida, todo lo que traía maldición, quedó ahí cortado en esas aguas. Y luego salí para vida nueva. ¿Y qué pasó después? Ahí fui engendrado en la iglesia. La iglesia es el vientre.
Ahí fui engendrado, pero un día tuve que salir. ¿Sabe qué? ¿Cómo salí? Salí bajo el bautismo del Espíritu, que es el segundo nacimiento, el bautismo en Espíritu. ¿Cuándo? Cuando sales, hermano, y completo salgo para Dios. Soy lleno de Dios. Cuando un creyente nace en el Espíritu es porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, es una obra perfecta. Por eso, hermano, la Biblia nos enseña claramente: si tú estás en Cristo, estás regenerado, estás transformado. Por eso el Señor dice en su palabra: convertíos a mí, conviértase a mí ya. Entiéndanlo, ya tienes otra cosa dentro de ti. Ya no es la simiente de tus padres ni la simiente tuya, no. Ahora es la simiente de Dios lo que está en ti. Ahora desde dentro de ti lo que hay es alabanza, oración, adoración, santidad, de pensamientos buenos, hermanos, intenciones buenas. Yo no tengo ninguna intención, hermanos, yo no siento rencor por nadie, gracias a mi Dios. Pero sí odiaba, pero sí tenía cosas contra la gente. Yo no tengo nada contra nadie, lo siento, no tengo nada. No siento, no lo siento. ¿Por qué? No sé, pero no lo siento, yo no lo puedo explicar. Me pasa lo de Jeremías. Jeremías fue un hombre que llegó el momento en que Dios lo escoge y pone en él su espíritu, porque Dios hacía esto con algunos en Israel en aquel entonces. Con algunos ponía su espíritu, su simiente, y ellos hablaban, y no hablaban ellos por ellos mismos, sino que Dios les decía: habla esto. Ellos hablaban y comenzaba a decir. Todo el mundo allí, perdidos, borrachos, todos allí desatendidos de la verdad de Dios, y Dios les envía, como Dios ama al pueblo, les manda a alguien que les hable, que les llame la atención. ¿Sí o no? Porque es bueno ser corregidos a tiempo. Que Dios me diga: bueno, para ya de vivir así, para ya. Que Dios se lo diga a través de un profeta. Amén. Y así lo hizo el Señor. Levantó a Jeremías, y todos estaban allí embriagados con las cosas del mundo. Se habían ido de Dios. Estaban completamente enejados de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios, lejos de Dios. Y Dios les manda a advertir: no sigan así, porque les mando cautiverio. Los van a coger y los van a deportar. Y eso lo dijo el profeta. Oiga, y les predicaba y les decía: viene el rey del norte, vienen y van a ser deportados. Y decía, y el rey decía: ¿qué le pasa? ¿Está loco? Eso no va a ser así. Y él se llenó de indignación porque nadie le creía, nadie se convertía. Nadie se convertía. ¿Y sabe qué dijo? Le dijo a Dios: Dios, yo no quiero hablar más, yo no quiero predicar más, yo no quiero decir más. Y hay veces que uno como pastor, ¿cómo quisiera ver la obra de Dios en cada vida? Así como lo estamos hablando aquí. Que Dios confíe que en usted hay un gen nuevo, y que ese carácter suyo ya cambió, ya no es la misma persona de antes, que ya no es la misma gritona de antes, que ya no es el mismo fornicario de antes, que ya no es el mismo mentiroso de antes, que ya usted no tiene ese deseo, que ya usted no es eso. Es que no lo es. Es que no lo podemos ser. No lo podemos ser, hermano. Váyase para China, a ver si usted puede ser un chino. No puede. No puede ser, ya no. Usted se va a aburrir en China. Pero si nace en China no se aburre. Es chino. Entonces Jeremías trató de resistirlo. Y dijo: no, y le dije a Dios: no más. Pero sabe que no obstante, había en mí como un fuego metido en mis huesos. Algo estaba metido dentro de mí que me decía: algo sucede dentro de mí, algo que me despierta y me conecta de una vez con mi Señor. Algo está dentro de mí que me dice: no hables así, no grites así, no sigas así. Algo me lo dice dentro de mí. Hay un gen, un cromosoma dentro de mí que me está llamando la atención y me dice: no trates mal a esas personas, no hables así, cállate. Hay algo dentro de mí. Es que tengo que decir, como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne que se revela contra la voluntad de Dios, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Él murió para que tú tengas vida. Por eso, mis hermanos, óigame bien, yo oro, yo alabo, yo glorifico, yo diezmo, yo ofrendo, yo, ¿qué más? Yo me meto con Dios, busco su rostro. No para ser salvo. Porque soy salvo, oro. Porque soy salvo, alabo. Porque soy salvo, glorifico. Porque soy salvo, me meto con Dios. Porque soy salvo, no para ser salvo. Yo no vivo para respirar. Yo respiro porque vivo. ¿Me hago entender? Yo no vivo para respirar. Yo respiro porque estoy vivo. Yo no hago obras porque estoy salvo, para ser salvo. Yo no hago obras para ser salvo. Yo soy salvo y por eso hago obras. Eso es muy diferente. Esa es la manera en que tenemos que mirar esto que es el Evangelio. Esto que es lo mejor. Cuando tú te metas en este conocimiento, en esta dimensión, que es, hermano, bien, por eso hay cosas. La gente pedía señales, milagros. Querían que el Señor Jesús hiciera cosas sobrenaturales. Ahí, porque era capaz de hacerlas. Hizo, sí. Ellos esperaban, estaban atentos. Y el Señor les dijo: eso no es lo que yo quiero. El mayor milagro que hay es que esa persona, ese hombre, esa mujer que era así, que era una amargada, que era una mujer deprimida, que era una mujer que estaba ahí desesperada, que era una mujer que gritaba a sus hijos, que era una mujer que no trataba mal a su esposo, ¿qué pasó? Ahora se volvió una mujer diferente, ahora es una mujer calmada, ahora una mujer paciente, ahora es una mujer metida en Dios, ahora una mujer diferente. ¿Qué pasó? Ese es un milagro. Es un milagro, eso es un milagro. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó con ese hombre que todos los fines de semana que estaba allá con los amigos, que no era sino jangueo, que era ya fumando y todo? ¿Y qué pasó que ahora ya no hace eso? ¿Qué le pasó? Eso es un milagro. Si ya no fuma, si ya no toma, si ya no se queda por allá, si está ahí, si estás orando, si la esposa llega allí y lo está mirando y está ahí con la Biblia leyendo la palabra de Dios. ¿Qué pasó con ese hombre? Ahí hay un milagro poderoso de Dios. Y eso es lo que debe experimentar la iglesia. Eso es lo que debo experimentar yo. Yo por eso, hermano, tengo claro a mí en mi mente y en mi ser, yo vivo el Evangelio, yo vivo la vida en Cristo. Y por eso está escrito: el misterio que estuvo oculto en siglos y en edades es este: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está en mí, yo soy un hombre diferente. Si Cristo está en mí, yo pienso diferente. Si Cristo está en mí, hermano, yo soy una persona diferente, con un temperamento diferente, con un carácter diferente. Definitivamente, eso fue lo que hizo Cristo. Miren la gracia de nuestro Señor Jesús. Esa es la gracia. Que eso, hermano, no necesitas ver un milagro, ya lo vives, vívelo personalmente. Tú lo puedes vivir. ¿Cuántos aquí de verdad han sentido que de las cosas que tenían antes ya no sienten el deseo? Pónganse de pie. Pónganse de pie. Quiero que esas personas vengan aquí. Personas que fumaban, vengan aquí y ya no quieren, ya no sienten fumar. Vengan aquí, que han sido libres. Que están aquí de pie. Personas que antes, hermano, estaban deprimidas, desesperadas, enloquecidas, mujeres que estaban, vénganse para acá. Yo quiero que se paren aquí. Hombres que estaban aquí hay hombres que estaban atrapados por la droga, atrapados por los vicios, por cosas, y ahora ya no. Quiero que pasen aquí en esta mañana. ¿Qué fue lo que pasó en ellos? Gente que le gustaba la música. ¿Cuál era tu música? Pero ahora ya no. Algo pasó en ti. Si no ha pasado, va a pasar. Entonces, si estas personas han vivido una transformación, ¿por qué tú no crees que puede pasar también en ti? Hay un cromosoma espiritual, un gen de Dios. ¿Sabe qué tienes que hacer aquí en el altar, hermano y hermana? Darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque ha sido transformado, porque ha sido cambiado, porque ha sido regenerado, porque ha sido, la simiente de Cristo está en ti. La simiente de Cristo está en ti. Y toda simiente natural debe morir.
Y esa es una decisión que usted tiene que tomar. Morir al mundo, morir al pecado, morir a la carne, morir a los placeres del mundo. ¿De qué te sirven? ¿Qué fruto te dieron? Viví por años desperdiciando mi juventud en el mundo. ¿Qué fruto saqué de eso? ¿Qué me quedó de eso? Nada. Absolutamente nada. Nada te deja el mundo. Nada te dejan los placeres temporales del pecado. Nada. Se va tu dinero con ellos, se van tus fuerzas, y es más, se va la alegría de tu familia, se va la alegría de los tuyos por esa razón. Pero sabe una cosa, aquí está el que cambia, aquí está el que transforma, aquí está el que regenera, aquí está el que convierte el alma a través de su palabra, aquí está el que cambia la mente, el que cambia el corazón, el que cambia el carácter, el que cambia el temperamento, el que nos hace nuevas criaturas. El que hace el cambio por dentro se llama Cristo el Señor. Alguien que se tome en esta hora de ese espíritu y diga: Señor, dame una doble porción de tu espíritu, del espíritu que hasta aquí me has dado. Que mi sangre que está dentro de mí fluya, el cromosoma espiritual, y que pongas en mí un comportamiento divino conforme al cielo, conforme a ti, Padre. Él es santo,